Mellado. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Me da mucho gusto estar con ustedes y estoy a tus órdenes. Gracias, Pedro. Pues leí, debo decir que de los pocos periodistas en Guadalajara o en Jalisco comentando clara y abiertamente el tema de lo que señaló el presidente de la República en días pasados en su conferencia mañanera respecto a Raúl Padilla, el jefe político de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, tú le diste el enfoque que a mí me parece el correcto, no solo lo relacionado con la FIL, que a lo mejor ahí es discutible o hay matices, pero pues sí, el control político y económico que durante tanto tiempo ha ejercido Raúl Padilla en la Universidad de Guadalajara. ¿Cuál es tu punto de vista sobre todo este tema, Pedro? Bueno, el asunto de la Universidad de Guadalajara es un caso muy similar al de muchas universidades de la República. Tú recordarás, y nuestro auditorio también recordará, que el último caso muy claro, el pasado mes de agosto, por ejemplo, fue detenido Sosa Castellán, que durante por lo menos 29 o 30 años ha ejercido una función muy parecida a la de Raúl Padilla en el estado de Jalisco, en la Universidad de Guadalajara. Sosa Castellán es considerado el hombre fuerte, el cacique de la Universidad Autónoma de Hidalgo, y es un hombre que ha manejado directamente o por interpósitas personas de manera discrecional, personalísima y patrimonialista los recursos de esa institución educativa. El caso de la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, la Universidad del Estado, es un caso con enormes similitudes al caso de la Universidad de Hidalgo, pero también con muchas similitudes con universidades como la Universidad de Colima, en donde grupos políticos, regularmente grupos políticos que surgen de organizaciones estudiantiles y de organizaciones estudiantiles que en su momento fueron cuestionadas por ser violentas, agresivas, extorsionadoras y porriles, de esas mismas instituciones, como sucedió en la Universidad Autónoma de Hidalgo y como sucede en la Universidad de Guadalajara, han surgido primero, rectores que se encargan de administrar esas universidades públicas y segundo, caciques que durante mucho tiempo se encargan de decidir lo que ocurre con los recursos y con la vida pública, académica y de cualquier naturaleza en esas instituciones. En el caso de la Universidad de Guadalajara, la presencia de Raúl Padilla es marcadamente predominante desde el año de 1989, cuando llega a la rectoría de la Universidad de Guadalajara y se distancia de dos de sus aliados o socios políticos que le acompañaron para llegar a la rectoría y que lo apoyaron para llegar a la rectoría, como era en su momento Álvaro Ramírez Ladevic, quien había heredado la jefatura política de la universidad de su hermano Carlos Ramírez, quien la había tenido desde 1951 hasta 1975, cuando asesinan a Carlos Ramírez Ladevic, que también era uno de los de Raúl Padilla, se queda el además de Álvaro, de Horacio García Pérez, quien también así había sido presidente de la FEC, de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, como también fue presidente Raúl Padilla. Entonces, desde las filas estudiantiles, tanto Raúl Padilla como Sosa Castellán en Hidalgo se han convertido en los hombres fuertes de estas instituciones y quienes las manejan de manera discrecional. Si tú revisas, porque además está publicado, en el caso de Raúl no se publican muchas cosas, pero en el caso de Sosa Castellán, que ya fue de alguna manera desenmascarado desde que por allá por el 84-85 se escribió el libro La Sosa Nostra, libro que prologó Miguel Ángel Granados Chapa y por el cual fue demandado por daño moral por Sosa Castellán. Bueno, pues excepto el caso de Hidalgo, el caso de la Universidad de Guadalajara no es un caso que se discuta mucho abiertamente en los medios de comunicación. Entiendo que mucha gente tiene vinculaciones académicas e incluso afectivas con la Universidad de Guadalajara, pero también entiendo una cosa que es muy importante, Julio, y en la que los periodistas no podemos ser omisas ni tampoco podemos ser ingenuos. La Universidad de Guadalajara cuenta, además de un presupuesto muy fuerte, que es el segundo presupuesto más importante de la entidad de Jalisco, cuenta con una enorme cantidad de recursos para pagar propaganda y publicidad. El año pasado, por ejemplo, yo también soy maestro en el ITESO y con uno de mis grupos hacía un ejercicio de un observatorio de la publicidad y la línea editorial de por lo menos 5 periódicos locales. Y en el ejercicio que hicimos en el otoño pasado, el principal o el segundo principal cliente de los periódicos locales en Jalisco
eran las pautas publicitarias de la Universidad de Guadalajara. Eso le permite a la UDG y al grupo político de Raúl Padilla tener como una especie de coraza o de protección que no es declarada y asumida públicamente, pero que muchos medios asumen de facto porque el dinero que la universidad paga en publicidad es muy fuerte. Ajá. Y dentro de todo este esquema también, Pedro Mellado, hay una cobertura cultural con un tinte o barniz de izquierda, progresista, entre otros la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional de Cine, ciertas acciones que parecieran colocar a la UDG o al grupo de Padilla como un cierto barniz o apariencia de izquierda frente a grupos muy retardatarios que hay también en Jalisco y particularmente en Guadalajara. Bueno, lo que sucede es que tú recordarás que desde su origen, cuando surge la Federación de Estudiantes de Guadalajara en 1951, después de que desaparece el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente, el FESO, cuando la universidad surge en 1951 con Carlos Ramírez Ladevi como presidente, la FEC se declaraba socialista y de izquierda. De hecho, todavía cuando Raúl Padilla llega a la presidencia de la FEC, que esto fue entre 1977 y 1979, hay incluso, digamos, carteles o facsímiles de esa época, donde Raúl Padilla se asumía como socialista y como un hombre que iba a impulsar desde la Federación de Estudiantes de Guadalajara una educación socialista en la Universidad de Guadalajara. De hecho, yo recuerdo que todavía en las elecciones de 1992-95, cuando el Partido Socialista Unificado de México se constituyó con el registro del viejo Partido Comunista, yo recuerdo que Raúl Padilla participaba incluso en las campañas electorales en apoyo del PSUM, y él se asumía como gente de izquierda. Sin embargo, también por versiones de testigos directos de este proceso y de este fenómeno, cuando Raúl Padilla llega a la rectoría de la Universidad de Guadalajara en 1989 y se enfrenta a sus socios y aliados Álvaro Ramírez y Horacio García Pérez, Raúl Padilla es apuntalado como rector en la Universidad de Guadalajara por el presidente Carlos Salinas de Gortari, el más prominente presidente neoliberal de los últimos 36 años. Y además, cuando Raúl se enfrenta a sus ex socios y está en una situación aparentemente frágil, yo tengo testimonios directos de personas que fueron testigos y que participaron en esos hechos, que asumen que el presidente Salinas le pidió al entonces, a un expresidente de la FEC que se llama Guillermo Gómez Reyes, que viniera a apuntalar a Raúl Padilla como secretario general de la universidad, porque Guillermo Gómez Reyes tenía los votos que Raúl Padilla necesitaba en el Consejo General Universitario para afianzarse como líder de la UDG. E incluso además Gómez Reyes tenía otro tipo de argumentos muy convincentes para respaldar y apoyar a Padilla López. Entonces, Padilla López, cuando era un joven estudiante romántico, sí decía que era de izquierda y que era socialista, pero la Universidad de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Guadalajara siempre se movieron en ese, digamos, en ese punto donde decían, la FEC es una organización que practica el socialismo teórico y el pistolerismo práctico. Pues sí. Pedro, y hay otro aspecto también reproducido, por ejemplo, en la Universidad de Hidalgo, la Autónoma de Hidalgo, que es este uso de las empresas paralelas, de las empresas que manejan un patronato que normalmente preside el propio cacique. En Guadalajara hay un cúmulo de empresas que se manejan a través de patronatos que directamente controla Raúl Padilla. Sí, te puedo dar el dato muy concreto. Es un dato que incluso se publica anualmente en el presupuesto de egresos de la Universidad de Guadalajara. El presupuesto oficial de la UDG reseña, por ejemplo, que para el año 2020, lo tengo aquí a la vista, pero cualquier persona lo puede ver en la página de transparencia de la UDG pidiendo el presupuesto de egresos de 2020. Ahí está muy claro que Raúl Padilla maneja este año, nada más este año, aunque lo ha venido haciendo en los últimos 10, 12 o 15 años, este año maneja 16 empresas a las cuales se les asignó este año un presupuesto superior a los 899 millones de pesos. O sea, evidentemente el poder de Raúl Padilla también radica en que maneja un corporativo de empresas del cual él es presidente del Consejo de Administración,
en donde nada más este año tiene asignado un presupuesto oficialmente en el presupuesto de la UDG de 899 millones de pesos, con 16 empresas. Caso muy parecido al de Sosa Castellán en Hidalgo, en donde los periódicos del Grupo Reforma documentaron en marzo del 2019 que Sosa Castellán, a través del patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo, que él presidía y que sigue presidiendo porque no sé que lo hayan destituido, él manejaba 21 empresas también con fondos de la Universidad de Guadalajara. Mira, mucha gente dice, ¿por qué critican tanto a Raúl Padilla si Raúl Padilla es un cacique bueno? No es el asunto de criticar a Raúl Padilla. Cualquier persona que cumpliera la función que él cumple en la UDG podría ser sujeto de crítica. Yo nada más diría algo muy simple que me parece importante. Más allá de los recursos que están etiquetados de 899 millones que este año están destinados para el gasto del corporativo de empresas universitarias, hay un hecho muy concreto y muy tangible. La pregunta que yo me haría y que le haría a los universitarios es muy simple. ¿Hasta dónde el administrar o manejar empresas universitarias y que éstas sean manejadas directamente por el cacique que controla la universidad puede ser más importante que la labor sustantiva esencial de la universidad, que es ofrecer educación a los jóvenes? Hay un dato que está documentado y cualquiera lo puede checar y lo puede conseguir. Es un dato que dice algo terrible. Por lo menos desde 2010 hasta el 2020, la Universidad de Guadalajara rechaza año con año en sus 2 ciclos escolares, en sus 2 calendarios, rechaza al 60% de los jóvenes que aspiran a cursar una carrera universitaria. La pregunta es, ¿puede una universidad darse el lujo de destinar tanto dinero para empresas que en muchos casos no le aportan mucho dinero a la universidad para algún programa sustantivo y sin embargo inhiben la posibilidad de que miles de jóvenes puedan entrar a la universidad porque no hay cupo? Mira, en el calendario 2020A, que es el de principio de año en la UDG en el 2020, solamente entró el 40% de los alumnos y el 60% fue rechazado. En el calendario 2020B, que es el que iniciaría en el cierre del año, nada más aceptó la UDG en licenciaturas al 36.9% de los solicitantes. Entonces, una de las preguntas esenciales es, ¿verdaderamente administrar empresas es una función de la universidad? ¿O cuál es la función de la universidad cuando rechaza a 60% de los jóvenes que esperanzados llegan a aspirar a ingresar a una licenciatura y que no ingresan? Pero además hay un elemento esencial. Hasta los papás y los jóvenes de ese 60% que no logran ingresar a la UDG son dueños de la UDG porque sus papás pagan impuestos que el gobierno canaliza al sostenimiento de educaciones públicas de educación superior como la UDG y como la Universidad de Hidalgo y como la Universidad de Colima. Entonces, hay un asunto ahí muy importante y en el fondo otra cuestión muy simple. El gobierno federal tiene a su disposición la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados Federal, que constitucionalmente tiene la responsabilidad y la facultad de auditar los recursos públicos. Segundo, el gobierno federal tiene la Secretaría de la Función Pública, que también audita recursos públicos. Existe también el sistema de administración, las fortunas, estar bajo sospecha. Y tercero, también está la unidad de inteligencia financiera, que podría en su momento cursos no solamente en la Universidad de Guadalajara, no solo en la Universidad de Hidalgo, en ese estatus de autónomas pretenden sustraerse de la fiscalización, pese a que la autonomía de las universidades públicas no les exime de rendir cuentas ni tampoco les exime de ser auditadas. Bien, Pedro, sé que tienes ya a las 2 de la tarde, tienes tu programa diario que se llama Política en Directo. Los invitamos a que escuchen a Pedro Mellado y a Esperanza Romero en Política en Directo, en Radio Metrópoli de Guadalajara, en el 1150 de la banda de AM, de 2 de la tarde a 3 de la tarde. Así es que, Pedro, me quedo con preguntas que ojalá uno de estos días podamos seguir hablando, sobre todo del enfoque
de los partidos a los que apuesta Raúl Padilla y la circunstancia política de presión a los gobiernos estatales. Pero por hoy sé que tienes... Bueno, con mucho gusto, sí. Gracias. Sí, con mucho gusto. Cuando tú me invites, yo estoy dispuesto. Muy bien, Pedro. Muchas gracias por habernos hecho. Y gracias a ti. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego, Pedro. Hasta luego, buenas